Muy bien, muy buena tarde para todos y todas. Espero que estén muy bien. Aquí les habla Eduardo Montoya representando a ESE. Hoy tenemos un taller muy especial donde vamos a trabajar el tema de diseño de instrumentos de evaluación bajo el modelo o el diseño DCE, que es el modelo que se viene usando en Colombia para las pruebas Saber Pro, que es lo que se conoce popularmente como tipo ICFES. Entonces, digamos que es el nombre popular que se le ha dado. El nombre técnico realmente es DCE, diseño centrado en evidencias. Ahora vamos a verlo muy en detalle. Pero entonces por ahora vamos a empezar con una evaluación diagnóstica, ¿sí? Para empezar entonces, a los que están viendo este video, lo van a ver en pocas palabras en YouTube. Ya le dijimos a las personas que descargaran una presentación. Ustedes, los que están viendo este video en YouTube, van al final del video donde están los comentarios y allí van a ver el link que les va a llegar a esa presentación que ustedes la pueden descargar. Lo interesante de esto es que ustedes la pueden descargar e ir trabajando. Entonces, en la medida en la que ustedes vayan reproduciendo este video, vayan dándole clic y pausa donde sea el momento adecuado y respondiendo las preguntas. Para empezar, entonces, les quiero pedir el favor de que vamos a hacer la evaluación diagnóstica. Vamos a empezar respondiendo a esta pregunta. Ahí en el chat, si son tan amables, vamos a responder a esta pregunta, por favor. ¿Sí? Vamos a responder a esta pregunta ahí en el chat, ¿sí? Directamente en el chat. Muy bien. Eso, ya empezaron a responder. Excelente. Muy bien. A esa pregunta de que está sosteniendo mi mano, el ratón o un lapicero, el mug, el mouse o ¿cómo así? Ya empezamos mal con esta actividad. ¿Cómo así que el celular? Miren lo que yo estoy sosteniendo. Una cerveza street, ¿cómo así? Miren lo que estoy sosteniendo. Muy bien. Ahora vamos a la segunda pregunta entonces. Vale, ¿sí? Para ver cómo queda. ¿Qué nombre recibe lo que está sosteniendo mi mano derecha en este preciso momento? ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería? ¿Sí? Vamos a ver el chat que nos dice. Mouse, termo, todavía no ha cambiado mucho. Muy bien. Ratón, el mug, de nuevo. Entonces vamos a cambiar la pregunta, ¿vale? A ver cómo quedó allí. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes de esta? ¿Qué tal? ¿Ahí la pregunta está mejor, más ubicada, más exacta? ¿O no tanto? Vamos a ver el chat cómo quedó. ¿Cuál fue a esa pregunta? Muy bien, un vaso, un termo. Muy bien, ahí ya fue más exacto. ¿Sí? Un termo para tomar algo bien rico, claro, una cerveza, por ejemplo, como dices tú ahorita, ¿cierto? Una taza, un pocillo, un termo, muy bien, excelente. Este ejercicio inicial, como ustedes se pueden dar cuenta, lo que usa fundamentalmente es darnos cuenta de cuando estamos preguntando, pueden que las preguntas sean muy obvias, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la pregunta, y aquí vuelvo a la presentación, ¿qué está sosteniendo mi mano derecha? Posiblemente la respuesta que vamos a dar es, bueno, claro, el mug, un pocillo, ¿sí? Estoy tomando un café, entonces respondo pocillo. Tengo las manos, no sé, los audífonos o cualquier cosa, porque claramente la pregunta no está bien diseñada, no está siendo exacta, no está siendo objetiva. En cambio, cuando ya estamos hablando particularmente de cuál es ese nombre de eso que está sosteniendo el expositor, en este justo momento las cosas van cambiando. Y esa es la diferencia y lo interesante de esto. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, precisamente, la objetividad. Cuando hacemos una buena pregunta, obtenemos una buena respuesta. Eso es con una ley clara. Cuando hacemos una buena pregunta, obtenemos una buena respuesta. Si no, es natural que el estudiante nos pregunte, profe, ¿qué quiere que le responda? ¿Qué quiere que le diga? ¿Les ha pasado? ¿Cierto? Es muy común que suceda. Entonces, en ese sentido, se vuelve fundamental siempre saber preguntar adecuadamente. Es lo que vamos a hacer esta tarde y vamos a navegar un poco en esa introducción al diseño centrado en evidencias. Digo introducción y navegar un poco porque es un modelo bastante complejo si se quiere, muy robusto, con muchos elementos. Y además le haré yo en decirles que en esta tarde vamos a ver todos los elementos. Pero estoy seguro que nos va a quedar una frase o unos elementos muy claves de este proceso. Entonces ahora, continuando con la presentación, les quiero que respondamos a esta pregunta. ¿Cuál es la teoría más popular sobre el origen del hombre? ¿Sí? ¿Cuál es la teoría más popular sobre el origen del hombre?
A, B, C o D. Muy bien. La A, ok, creacionista, la C. Vamos a mirar esto como por cantidad, como digamos si fuera una especie de encuesta, a ver cuánto responden la A, la B, la C. Creacionista, la B, evolucionista. Ah, bueno, la B, aunque es la C, entiendo. Como quien dice, sería la B, evolucionista, aunque, a ver, no, B, aunque es evolucionismo, me perdí un poco. B, 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 C, D, B. Ok, muy bien. Buena noticia y mala noticia. Les voy a dar la respuesta de una vez. Imagínense que es... tarararán, ¿cuál será la respuesta? Pues aquí la buena noticia que les puedo dar, o la mala noticia, es que esta pregunta tiene grandes problemas. Está mal diseñada. ¿Sí? Está mal diseñada. De entrada, yo les podría decir a ustedes, y siempre bromeo con esta pregunta, y los que ya han estado en estas charlas, pues conocen este ejemplo de pregunta. Yo bromeo diciendo que es estacionaria, o que es evolucionista, o que es creacionista, o ninguna de las anteriores. El reto que tenemos acá, particularmente, es que cuando hacemos ese tipo de preguntas, tenemos un problema y es que hay unos elementos muy subjetivos, no hay objetividad. Miren esto, ¿qué sucede? Cuando hacemos esta pregunta, el primer problema o el concepto ambiguo es popular. ¿Para quién es popular? ¿Dónde es popular? Entonces, cuando pensamos en este problema, claramente estamos diciendo que es popular de acuerdo a un contexto determinado. La pregunta es, ¿cuál es ese contexto? Entonces, ahí tenemos que responder adecuadamente. Si yo voy a preguntar esto al Amazonas, posiblemente la respuesta sea muy diferente a si lo pregunto en Mongolia o si la pregunto en Sudáfrica, porque va a haber diferentes perspectivas. Si lo pregunto en una congregación religiosa o si lo pregunto a un grupo de expertos científicos, seguramente la pregunta va a cambiar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos grandes problemas con el ítem y lo queremos mostrar para empezar a identificar elementos que hay que mejorar. Primero, cuando estamos construyendo la pregunta, hay diferentes campos semánticos, lo filosófico, lo científico y lo religioso. Segundo, ninguna de las anteriores ya no se usa, ¿sí? Y tercero, la observación sobre popular vuelve supremamente subjetiva a la pregunta. Entonces, en ese sentido, la recomendación es mucho cuidado, siempre hacer preguntas objetivas, ¿vale? Voy aquí leyendo los comentarios. Esa grabación se compartirá, si Paola se compartirá. Exactamente, Vargas, y es, en efecto, tiene diferente percepción. Entonces aquí encontramos una pregunta o un ítem que cumple con elementos, digamos, generales. Alguien dirá, esto es una pregunta tipo test, tiene A, B, C y D, dice ninguna de las anteriores, teoría, teoría, pero realmente es una pregunta que, como lo acabamos de ver, está muy mal diseñada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace una buena pregunta? Pues vamos a empezar a desarrollarlo de mejor manera. Les pido muy rápidamente en 2 minutos que ustedes redacten una pregunta que normalmente usen en sus clases, ¿sí? Vamos a redactar una pregunta que normalmente usemos en nuestras clases, ¿sí? El contexto, cualquiera de nuestras clases, en cualquier nivel o materia y de cualquier tipo de pregunta. Puede ser abierta, puede ser cerrada. Vamos a pensar ahí 2 minuticos. Vamos a traer a mano alguna pregunta que tengamos o que hayamos construido rápidamente y la vamos a compartir aquí en el chat para que eso sea muy activo, ¿vale? Entonces me quedo callito un instante y voy a esperar a que este chat se empiece a llenar de información. A los que acaban de llegar, les comparto el link donde está esta presentación para que la puedan descargar, que es la presentación que vamos a trabajar hoy. Y recuerden, la idea es que ustedes en sus apuntes vayan haciendo esta actividad de forma muy práctica y nos vayan compartiendo por este medio también las preguntas de lo que vaya generándose, por favor, si son tan amables. Muy bien, esto ya se puso interesante. Muy bien, me gusta.
Les agradezco mucho por empezar a compartir ahí las respuestas, las preguntas, perdón. Excelente. Dice, ¿qué sabes del autor del texto leído? Muy bien, primera pregunta, ¿sí? La siguiente es, ¿qué son y cuál es la utilidad de las curvas de nivel? Astrid. José Galván, según la teoría del origen del hombre propuesta por Charles Darwin, ¿cuáles son las adaptaciones evolutivas más comunes entre especies vegetales? Muy bien, me gusta. ¿Cuáles son los objetos básicos del gerente financiero? Muy bien, Juan Sebastián. La gráfica de una función lineal está representada por, muy bien. ¿Qué tiene que ver la ética con la cultura? Wow, muy bien. ¿Cuáles son los elementos de las obligaciones tributarias? ¿Qué entiende usted por contabilidad? ¿Cuántos satélites hacen parte del sistema de posicionamiento global? Ok. Aquí vamos a hacer un ejercicio de metacognición y los que ya nos han escuchado saben a qué hacemos referencia. Colegas, hay una primera regla para verificar que nuestras preguntas empiecen a quedar bien diseñadas, ¿sí? ¿Y saben cuál es esa regla? Que cualquier persona que la lea, independiente de que haya asistido o no a tu clase, entienda qué le están preguntando, ¿sí? Claramente esto va a depender del contexto en el que se está haciendo, ¿cierto? Claramente no puedo hacer una pregunta para un estudiante de preescolar con una pregunta de doctorado, pues obviamente el estudiante no va a entender nada. Pero partiendo de que el estudiante esté en la capacidad de responder, la pregunta se debería entender. Vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Qué significa esto? Cuando yo pregunto, ¿qué sabes del autor del texto leído? Automáticamente me lleva a un contexto que no conozco. Grave error. Siempre la pregunta debe tener un contexto. Y voy a repetir mucho, mucho, mucho esa palabra durante esta tarde. ¿Qué son y cuál es la utilidad de las curvas de nivel? Nos sucede lo mismo. Miren que quedamos como, bueno, pero ¿de qué está hablando? Según la teoría del origen del hombre, propuesta por Charles Darwin, ¿cuáles son las adaptaciones evolutivas más comunes entre especies vegetales? Miren que ahí hay un contexto. ¿Qué es un contexto? Un contexto es que me está dotando de sentido por medio de, uno, un autor, ¿sí? Me está diciendo adicional que me esté, digamos, acercando a un contexto, a un lugar determinado, y de esa manera mi pregunta empieza a tener mayor valor, ya a ser más objetiva. Entonces, recomendación siempre que haya un contexto, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos básicos del gerente financiero? Pues pueden ser una cantidad infinita de objetivos básicos, va a depender del momento, del lugar, de la forma de pensar. Entonces, la recomendación siempre va a ser esa. Revisemos en mucho detalle si la pregunta tiene un contexto que me pueda ayudar para responderla. Si no, hay que revisar muy bien aquello que quiero preguntar. ¿Qué tiene que ver la ética con la cultura? Es una pregunta sumamente interesante, pero la pregunta es, ¿cuál es el contexto? La ética desde cuál concepto, ¿sí? ¿Desde qué autor? ¿Desde qué dinámica? ¿Desde qué perspectiva? ¿Sí? Allí empezaríamos a brindar una concepción mucho más exacta de la pregunta, ¿sí? Entonces, la recomendación siempre va a ser esta. Cuando estemos haciendo la pregunta, piensen siempre si esa persona o ese grupo de personas, cuando lean la pregunta, independiente de que hayan asistido o no a tu clase, pero que tengan la capacidad de responder, están entendiendo la pregunta. Esa sería la primera recomendación básica de un proceso. Hablemos de leyes. ¿Qué opinan sobre el análisis del legislador sobre la evolución de las uniones maritales? Muy bien. Daisy, recomendación y para todos, recuerden que estamos hablando de la metacognición, de la capacidad de reflexionar sobre la forma en la que yo aprendo. Importantísimo, cuando hablamos de este proceso debemos tener muy en cuenta que en Colombia, ¿sí? En que digamos derecho, qué tipo de derecho estamos hablando, ¿sí? Para que empiece a tener un poco más de sentido. Entonces los invito a que vayan ahí pensando la pregunta, vayan repensándola, vayan retroalimentándola para que cada vez tenga mucho más sentido este proceso. ¿Sí? ¿Cuáles son las dificultades para conseguir un trabajo exitoso? Muy bien, Marjorie. Entonces la pregunta allí es, ¿cuál es el contexto? ¿A qué lugar estamos haciendo referencia? ¿De a quién estamos nombrando? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Me encanta. Vamos muy bien. Oh, aquí tiene una pregunta mucho más exacta, Paola. Una investigación que arrojó los siguientes resultados en los países. Permítame que la gente entra. Entonces, los países en vía de desarrollo, más de un 60% de la población vive en condiciones de pobreza extrema y solo el 35% está considerada como población económicamente activa.
Del 60% de la población, un 53% son mujeres y el 47% hombres. Del 100% de mujeres, solo el 65% realiza una actividad productiva económicamente hablando, mientras que los hombres 85%. Y tiene ingresos fijos o semifijos, hace referencia a un enfoque de investigación, cualitativo, cuantitativo, mixto. Muy bien. Ahí tenemos una excelente pregunta. Ahora podemos ir a más detallada a revisarla, pero tenemos una muy buena pregunta porque ya hay un contexto, y hay una pregunta directa y ya hay unos distractores. Vamos por partes entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos entonces a revisar un poco. Colegas, las evaluaciones por competencias definidas por el ICFES requieren un contexto, una situación problema o un caso, sin descuidar la objetividad. Es el resumen de las dos cosas que hemos nombrado hasta el momento. Situación problema, contexto o caso, ¿sí? Sin descuidar la objetividad. Entonces, digamos que esto lo podemos responder de la siguiente manera. Cuando tú vas a evaluar algo, la pregunta fundamental que nos tendríamos que hacer es exactamente cuál es la función de aquello que tú estás enseñando, ¿sí? ¿Hacia dónde va ese proceso? ¿Dónde se puede usar aquello? Esa es la pregunta central y tal vez una de las preguntas más importantes de ese proceso. Si damos una respuesta adecuada, tengan la seguridad de que el proceso va a estar muy bien. Pero si no sabemos cómo responder y empezamos a dudar de dónde se va a ubicar ese proceso, cómo se va a llevar a cabo, hay que pensar muy bien lo que queremos nombrar. Entonces, pregunta directa para cada uno de ustedes. ¿Dónde el estudiante va a usar aquello que usted le está preguntando? Eso te va a servir para crear un contexto, ¿sí? Eso te va a servir para crear un contexto. Entonces, tengamos eso como una regla de la tarde. Perdón que lo repita tanto, pero es muy importante. Cuando vamos a evaluar, debemos siempre crear un contexto, una situación problema o un caso. Es el elemento fundamental, ¿sí? Vamos a construir entonces una situación problema. Entonces, ya que hemos tenido esta introducción, les voy a pedir un favor de que construyamos una situación problema. ¿Qué es una situación problema? Vamos a ver un ejemplo y es cuando estamos hablando, por ejemplo, de el tipo de investigación como lo acaba de hacer Paola. Paola nos da una buena situación problema porque nos cuenta que una investigación arrojó unos datos, entonces pregunta cuál es el tipo de investigación. ¿Sí? Cuando yo hablo de Charles Darwin y sobre la teoría del origen del hombre, ¿dónde lo voy a usar? Entonces, esa es la pregunta. Les pido el favor de que piensen en una situación problema. ¿Dónde el estudiante va a usar ese conocimiento, o esa competencia, esa habilidad que tú le estás evaluando? ¿Sí? Por aquí voy preguntando, entonces, perdón, voy respondiendo unas preguntas mientras ustedes van a ir construyendo la situación problema para que la compartan. Profe, ¿el diseño centrado en evidencia es una metodología para hacer pruebas? La respuesta es sí, Astrid. El diseño centrado en evidencia es una metodología para hacer pruebas, ¿sí? Es un modelo de evaluación. Fue creado hace ya una buena cantidad de años, ¿sí? Y se viene desarrollando y usando en Colombia bajo el modelo de las pruebas Saber Pro. Solo lo usan los profesores. Bueno, perdón, Saber Pro, no, de todas las pruebas que hace el ICFES en Colombia, Saber 11, Saber tercero, quinto, noveno, diferentes pruebas que hace el ICFES en Colombia, salvo las pruebas psicotécnicas que hace el ICFES, salvo esas que no tienen que ver con el diseño centrado en evidencias, todo el resto de las preguntas que el ICFES hace en Colombia, las pruebas Avancemos, las pruebas tercero, quinto y noveno, Saber 11, Saber Pro, TIT, todas son bajo ese modelo. Solo la usan los profesores. Normalmente Astrid la usan los profesores, claro, porque es un modelo evaluativo o un modelo de evaluación para el alcance de competencias en la universidad, en los colegios, en las escuelas. Entonces, claramente la van a usar más los profesores o cualquier persona interesada en establecer o medir un alcance de competencias. Jacqueline, ¿se utiliza el mismo modelo para inglés? No. Los elementos que trabajemos aquí, Jacqueline, van a servir porque nos van a hablar de la objetividad, de la situación problema. Sin embargo, para inglés normalmente se usa las preguntas bajo el marco común europeo. Listo. Juan Sebastián nos comparte aquí una pregunta bien interesante. Un campesino que desea comprar una parcela le pide asesoría a un inversor de fincas raíces. El campesino desea comprar el terreno con forma de cuadrado en la parcela representada en el siguiente gráfico. Si el valor del metro cuadrado es de 4.200, ¿qué costo tiene la transacción deseada? Muy bien, Juan Sebastián. Allí ya hay una situación problema, ¿vale?
Allí hay una situación problema. Aquí estás claramente evaluando los elementos básicos de aritmética, ¿sí? De unos elementos básicos de la matemática, pero estás usando un contexto para explicarle al estudiante dónde o cómo eso se ve representado en la realidad. Y esa es una de las claves fundamentales de este modelo de evaluación. Muy bien. Es que donde, ok, aquí hay un comentario puedes destruir, es que donde un profesor asignó una actividad donde la metodología que mencionaba era esa, pero lo que pedía era la solución de unos ejercicios. Ok, Astrid, te entiendo bien. Muy bien, aquí nos está compartiendo la información Juan Sebastián, adicional a ello. Perfecto. Muy bien, gracias, con mucho gusto Juan Sebastián, excelente. Ahora, José Efraín, muy bien. Una pregunta. Es uno de los objetivos de los estados financieros según las normas internacionales de información financiera. Colegas, les invito a pensar en esta pregunta. Es uno de los objetivos de los estados financieros según las normas internacionales de información financiera. Aquí la pregunta fundamental es, ¿dónde está el contexto? ¿Dónde está la situación problema? Esta es una pregunta que se conoce como una pregunta de orden más memorístico, porque vas directamente a preguntar el objetivo de los estados financieros, pero no hay una situación problema, no hay un caso particular, no hay una casuística. Y aquí me voy a poner incluso un poco más técnico, no hay un constructo. ¿Qué es un constructo? Una construcción de la realidad por medio de una pregunta, para verificar si el estudiante en medio de un proceso es capaz de encontrar una respuesta con base en una situación problema, reitero, en un constructo. Esa es la clave fundamental de este proceso. Y esa sería la recomendación, estimado José Efraín, ¿sí? Tener la posibilidad de verificar en qué contexto o cómo vas a usar esa pregunta en una situación problema, ¿sí? En la posición que ocupas en tu lugar de trabajo debes realizar la proyección de ventas durante 4 años. Los datos de 3 años consecutivos de ventas son los siguientes: 50, 60, 75, datos en millones. Debes determinar un modelo que se ajuste a esos datos y usarlo para realizar la proyección clave. Puedes revisar modelos cuadráticos. Excelente, Astrid. Aquí hay un ejemplo de una situación problema. Muy bien. Vamos a ir construyendo la situación problema a ver cómo va quedando. Vamos puliéndola, corrigiéndola, revisando. ¿Sí? ¿Qué es muy importante acá? Dejar de evaluar la memoria. ¿En qué sentido digo dejar de evaluar la memoria? No en el sentido de que entonces la memoria deba desaparecer, porque también esa vez es una forma, digamos, un poco exagerada de plantear lo que es la memoria o lo que no es. La memoria siempre va a existir y siempre debe existir. De hecho, hay una frase que a mí me encanta, creo que la leí algún día, no, la leí en un foro, si no me equivoco, seguramente es de alguien, me excusan si ustedes conocen de quién es y la estoy citando sin conocer el autor. Ojalá recordar a la mitad de lo que he olvidado. Esa frase me gusta mucho porque plantea un reto, y es que gran parte de lo que hemos aprendido en nuestra vida, recordado, visto, lastimosamente lo hemos olvidado. Luego lo recordamos en algún momento. Entonces la memoria siempre es fundamental. Ahora, el tema más importante es cómo yo pongo ese proceso en práctica. Cómo evalúo no solamente la memoria, sino todo un proceso complejo de formación. La empresa XYZ le asigna como gerente financiero evaluar el costo de las diferentes fuentes de financiación. De acuerdo a la siguiente situación, de financiación, de acuerdo a la situación anterior, ¿qué método utilizaría para su análisis? Muy bien, ahí ya vamos construyendo una situación problema. Excelente, muy bien. Me gusta, buen trabajo. José Efraín, levantaste la mano. Vamos a reactivar el audio para José Efraín. Adelante, te escuchamos. Sí, ahí, ya. Oh, pero como está acá. Gracias, José Efraín. Levantó la mano, fue por error. Perdón, un segundo. Creo que fue por error. Muy bien. Listo. Ya saben que por aquí pueden hacer la pregunta directamente en el chat, ¿sí? No hay ningún problema. Perfecto. Pues sigamos avanzando entonces en este proceso. Aquí ya vamos construyendo más situaciones, problemas. El feminicidio en Colombia cada vez aumenta más. ¿Son las leyes las responsables de tener este fenómeno o es un tema ético, moral, que deben asumir las instituciones educativas? Ok, ahí hay una pregunta que va teniendo un contexto más claro. Hace referencia a un concepto, hace referencia a un lugar geográfico, Colombia, a un país, ¿sí? Muy bien. Las naciones desarrolladas han determinado que uno de los principales factores que inciden en el costo de los productos que se ofrece al usuario final es el transporte de los mismos.
desde las fábricas donde se producen, pero esto no ha sido implementado en los países que se encuentran en desarrollo, donde se continúan usando medios de transporte que implican altos costos económicos y ambientales. Muy bien, Sergio. A los que pueden ver esta pregunta acá y a los que la escucharon en este video, hay algo muy importante y es, debemos tener mucho cuidado con que cuando hagamos un contexto, siempre debemos dejar un espacio para crear una pregunta directa. El contexto va a ir siempre unido a una pregunta directa. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo enseguida en detalle. Muy bien. Por aquí siguen compartiendo ejemplos de situaciones, problemas. Muy bien, José Galván. Muy bien, Mónica. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando, que esta tarea va quedando como quien dice clara. Colegas, ayúdenme. Por favor, esta pregunta, ¿tiene una situación problema? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene una situación problema? No. Muy bien, Astrid. ¿Alguien más? ¿Se anima? No, no. Muy bien. Eso es otro error de una pregunta que no tiene una situación problema. Es una mera operación, como incluso lo dice el título, ¿sí? Es una mera operación, ¿sí? Entonces, aquí debemos tener mucho cuidado con lo que queremos preguntar. Es meramente operativa, muy de acuerdo contigo, ¿sí? Ahora, vamos a ver esta. Claro, Astrid, es un ejercicio de práctica que vuelve mecánico a los estudiantes y no hay ningún tipo de análisis, muy de acuerdo contigo. Es memorística, ¿sí? Reiteramos, no, lo memorístico no es algo entonces prohibido, no. Siempre debe haber una situación donde el estudiante tenga que analizar una situación, problema, tenga que movilizar esos recursos de pensamiento, de abstracción, de memorización a solucionar algo real. Eso es lo más importante en este proceso. Miren esta, memorística o no memorística, contexto o sin contexto. La pregunta por la cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano aproximadamente. Muy bien. Muy bien. Les pido un favor a los, si es un error o algo de quienes se levantando la mano, para no activar el audio, pueden por aquí hacer la pregunta directamente como otros la han hecho, ¿vale? Pero entonces tengo la dudita de si la quiere levantar quiere preguntar algo o si particularmente la está levantando por error. Entonces, José, por aquí puede hacer la pregunta directamente al chat. No tiene contexto, ¿cierto, Juan? Juan Sebastián, muy bien. Y miren que adicional tiene un problema. Y es que esta pregunta fundamentalmente está haciendo algo y es ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano aproximadamente? Lo que significa que entonces cualquier opción puede ser válida. ¿Aproximadamente a cuánto? Sí, aproximadamente en un 10%, en un 20%. Esas preguntas y esas palabras hay que tener mucho cuidado con ellas para que sean siempre muy objetivas. Muy bien. J nos dice, la empresa XYZ, el gerente Juan de Dios busca asesorías con el contador para obtener información que le permita buscar estrategia para crear valor en la empresa. Usted es el contador. ¿Qué sugerencia o opinión le daría para que el gerente pueda crear valor a la empresa? Ahí hay un contexto. Ahora, el reto es crear los distractores. Vamos por partes, J. Vamos muy bien ahí. Te pido el favor de que esa pregunta en stand-by y vamos a ir revisando. Miren esta cómo queda, ¿sí? Y es una pregunta donde vamos a hablar de una niña que le dan los $10. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Aquí hay situación problema? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Muy bien, ¿cómo la ven ustedes? A esta joven le dan los $10. ¿Cómo la ven? Primera pregunta, ¿hay situación problema o no hay situación problema? ¿Qué dicen ustedes en este chat? ¿Y qué dicen ustedes los que están viendo este video por YouTube? Sergio dice que no, José Galván dice que sí. Muy bien, Wilson dice que no. Sí. Muy bien, Mónica dice, creo que el contexto no provee situación de información de valor. Está más estructurada, dice Astrid. Si tiene una situación, dice Norma. Muy bien. Esta pregunta tiene una ventaja y un limitante. La ventaja es que estamos trayendo una operación aritmética básica de una niña que debe en teoría responder, en este caso cualquier estudiante debería responder esa pregunta en tercero o cuarto de primaria en un colegio, en una escuela, perdón. La pregunta es,
si es necesaria toda la información que está allí. Entonces, hay un problema allí y es de información que es irrelevante. Segunda clave fundamental. La primera es que sea objetiva y que haya contexto, ¿sí? Y también, como lo dijimos, y que cualquiera que vaya a leer la pregunta la pueda responder independiente del lugar donde esté. O sea, que la pregunta debe estar dotada de un contexto. Segundo problema, mucho texto y poca información, como dice Mónica. Esta pregunta tiene información irrelevante o innecesaria. ¿Qué tal esta? ¿Cómo queda aquí mejor? ¿Les gusta? Muy bien. ¿Qué tal? Claro, eso permite conectar al estudiante más con el contexto con la educación primaria. Muy bien, Mónica, una pregunta con tanto texto confunde. Muy bien, José, más puntual, muy de acuerdo contigo. Mónica, mejor, excelente. Me gusta porque hay análisis, Sergio, muy bien. Aquí ya entonces tenemos lo que hemos venido trabajando durante estos últimos 30 minutos es una situación, problema, que tiene dos elementos claves, un contexto y una pregunta directa. ¿Cuál es la pregunta directa? Si cada caramelo tiene el mismo valor, ¿cuál es el valor de cada caramelo? Es la pregunta directa. ¿Y cuál es el contexto? A una joven le dan $10 para que los use lo que más le guste, va a la tienda, compra un total de 4 caramelos, la de vuelta que recibes de $2, ¿cuál es el valor de cada caramelo? También que ahí ya tenemos dos elementos vitales, contexto, pregunta directa. Los invito a que esa pregunta que ustedes vienen haciendo la vayan mejorando. En este caso, la pregunta que ahorita me hizo el profesor J, ¿sí? Vaya entonces dándole más forma, vaya dándole más forma a J para que vaya quedando mucho más exacta. Muy bien. Ah, qué bien. Ya Laura hizo por aquí una muy buena pregunta. Buena pregunta, Laura. Los sujetos procesales son aquellos que en el proceso jurisdiccional tienen aptitud para realizar actos procesales de cualquiera que sea la posición que se ocupe en este. La doctrina diferencia entre quienes tienen la calidad de parte, terceros o intervinientes. El concepto de sujeto procesal es omnicomprensivo de todos ellos. ¿Quiénes no son partes de un proceso judicial? Ok. Laura, pregunta directa. ¿Será necesario todo este contexto para responder a la pregunta? ¿O se puede responder directamente quiénes no son parte de un proceso judicial? Te hago la pregunta directa para ti, Laura. ¿Sí? ¿Será necesario o no será necesario? Puede ser directa, Laura. Y aquí viene, y perdón por ser un poco, digamos, cruel contigo, pero esta es una cuarta regla básica para la construcción de los ítems. Cuando empezamos a elaborar una construcción de un contexto, si la pregunta se puede responder sin contexto, el contexto tiene que variar y tiene que ajustarse porque se vuelve irrelevante o innecesario. ¿Sí? Yo siempre pongo aquí un ejemplo y es las preguntas de Suso. Recuerdan que al final Suso, el Paspi, el humorista, hacía una pregunta al final toda larga o hace una pregunta al final toda larga donde prácticamente todo el contexto de la pregunta no sirve para nada. Entonces le pregunta a alguien algo todo largo, 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 largo y luego termina diciendo, ¿te gusta actuar? A un actor. Entonces uno dice, ¿para qué razón hizo toda esa cháchara anterior si realmente lo que iba a preguntar era directamente algo básico que se puede responder sin contexto? Aquí pasa igual. Siempre que elaboremos una pregunta, verifiquemos, tapando literalmente el contexto. Si solamente leemos la pregunta directa y se puede responder sin haber leído el contexto, debemos revisar de nuevo esa pregunta. Es la recomendación para que lo tengan muy en cuenta. Muy bien. Ahora, viene un elemento adicional. Precisión y concisión deben ser características de una pregunta. Muy bien. O deben caracterizar una pregunta. Muy de acuerdo contigo, Rosalía. Miren esto, vamos a incluir un tercer elemento, los distractores. Está el contexto, está la pregunta directa y están los distractores. ¿Qué son los distractores? Opciones de respuesta, ¿sí? Opciones de respuesta. Eso es, los distractores son opciones de respuesta. Entonces les pido un gran favor. ¿Qué piensan de estos distractores? ¿Qué piensan de estos distractores? A, B, C y D. 10, 2, 20, 30. 10, 2, 20, 30. ¿Cómo lo ven ustedes? Muy bien, Norma, es obvia la respuesta, muy de acuerdo contigo. ¿Se dan cuenta de lo que pasa aquí? Los distractores no me están ayudando.
Entonces yo quedo feliz porque mi estudiante responde adecuadamente, pero realmente lo que hice fue regalarle la pregunta, el ítem. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Son fácilmente descartables, no sirven, Astrid, muy de acuerdo. Muy bien. Ahora, colegas, y esa es la parte, digamos, central de esta tarde. Aquí ya estamos trabajando digamos, el porcentaje más alto de los elementos claves que debe tener la construcción de una prueba bajo el diseño centrado en evidencias que hace las pruebas ICFES Saber Pro. Incluso aquí con esto voy a hacer una pequeña pausa activa. Colegas, esto es lo que tiene una pregunta bajo el diseño centrado en evidencias, que es un modelo que se viene usando ya hace más de 20 años en el mundo, mucho más de 20 años. La literatura nos habla de Miss Levy en 1986, nos habla de varios psicólogos educativos o cognitivos en Estados Unidos que crean esta teoría o este modelo de diseño centrado en evidencias, y el ICFES la empieza a adoptar a partir de la primera década del 2000, o sea, en el 2000, 2001, 2002, empieza a jugar con los primeros elementos del diseño centrado en evidencias. Antes le conocíamos como el MB, modelo basado en evidencias. ¿Qué contiene? Para no ser muy técnicos, contiene tres elementos claves, como lo pueden ver. Contexto o enunciado, que es lo que hemos trabajado todos estos 40 minutos. Esa parte inicial, esa situación problema, ¿sí? Ese campo disciplinar, esos elementos de ley o de norma, esos elementos de autores, de textos, de libros, donde tú vas a ir a recurrir a una situación problema, a un contexto determinado, a un lugar geográfico para responder a una pregunta. Lo segundo que va a tener es la pregunta directa, la tarea o el conector, como lo pueden ver acá. La pregunta directa, muy clara. Y la tercera son los distractores. Colegas, ¿qué piensan de estos distractores? ¿Ya son más claros o todavía no? ¿Cómo les parecen? ¿Les gustan más o menos? ¿Sí? 2, 3, 4 y 8. ¿Sí? ¿Les gusta o no? ¿Mejoraron o no? Muy bien. Están mejor. Me gustan, muy bien. Des en cuenta que aquí hicimos dos elementos claves. El primero es que agregamos la palabra dólares para ser más exactos en qué estamos diciendo con un dos. ¿Dos qué? Y dos, o segundo elemento, lo que hicimos fue agruparlos en unos distractores que fueran más coherentes y más lógicos, que no se escaparan fácilmente de la realidad y terminaran regalándole un ítem. ¿Qué es un ítem? La pregunta completa. También se le conoce como constructo o también se le conoce como reactivo en España. En la literatura en España se conoce como reactivo. Ítem o constructo. ¿Qué es un ítem o constructo? La construcción, como lo veíamos ahora, de una situación donde yo verifico o quiero evaluar la evidencia de un conocimiento, de una habilidad, de una actitud, de un valor y sobre todo de una competencia. Vamos a ver eso más en detalle. Muy bien. Mejoró, ¿cierto, César? Muy bien. Están mejor, Juan Sebastián, muy bien. Les pido un favor. Vamos a hacer la primera pausa. Entonces, pareciera algo aquí, digamos, cada uno lo puede hacer ahí en el lugar donde usted está, en su casa, en su habitación, en su oficina. Vamos a ver, movernos un poco. Entonces, siempre hacemos estas pausas activas. Vamos a hacer este ejercicio, ¿vale? Entonces, cada uno sígame ahí la película. Vamos a, vamos a estirar, ¿sí? Tal y como lo ven ustedes acá y luego hacia adentro, con cuidado, y podemos luego cambiar la mano. Vamos a hacer el pequeño estiramiento, ¿sí? Tal vez llevamos muchas horas sentados, o si no, por lo menos han estado sentados estas 45 minutos, casi una hora que llevamos en esta charla, en este taller. Entonces la pregunta es, ¿qué pausa activa podemos hacer? Les agradezco que se levanten un poquitico, se muevan, ¿sí? Recuerden que el aprendizaje se da en movimiento, sea de una forma activa, sea de una forma pasional. Cuando aprendemos algo y cuando entendemos algo nos ponemos felices. Entonces la idea es que nos podamos mover un instante. Eso nuestro cerebro nos lo va a agradecer. Entonces les agradezco a los que me siguen ahí con la película y que son capaces de levantarse y de moverse ahí un poco. Felicitaciones para todos ellos y ellas. Según Davis Echandía, la define como un derecho nuevo que nace de la violación del derecho materia subjetivo y que tiene por contenido de la obligación. Lo anterior podría concluir que el autor define la acción como un derecho que tiene cualquier persona para proteger su derecho subjetivo.
El autor define la demanda como un derecho que tiene cualquier persona para proteger su derecho subjetivo. El autor define la calidad del demandante como un derecho que tiene cualquier persona para proteger el derecho subjetivo. El autor define la calidad de demandado, ¿sí?, como un derecho que tiene cualquier persona para proteger su derecho subjetivo. Ok. La calidad del demandante, del demandado. Ok, me gusta. Bueno, observaciones para Laura. Colegas, les pido que estén aquí muy atentos revisando. Y a los que están viendo este video, les pido que entonces paren ahí un instante, los que están viendo este video en YouTube, y escuchen lo que acabo de nombrar. Devuelvo un poquitico y miren lo que sucede acá. Hay una pregunta de Laura donde plantea, según Davis Echandía, la define como. Entonces hay una definición y luego hay 4 opciones de respuesta. Recomendación, Laura. Uno, verifica la construcción gramatical porque parece que hay un poco de información irrelevante y innecesaria. Según Davis Echandía, la define como un derecho nuevo. Entonces hay una cacofonía. ¿Cómo? Eliminemos el primer cómo. ¿Qué nace de la violación? Muy bien. Lo anterior podría concluir que el autor define la acción como un derecho. Entonces, como está repitiendo Laura 4 veces, el autor define la acción como, ponlo en la pregunta. Lo anterior podría concluir que el autor defiende la acción como un, y pones el distractor, derecho que, como un, derecho que tiene cualquiera, como un, bueno, incluso hasta podríamos alargarlo. El autor define la acción como un derecho que tiene cualquier persona, como un derecho que tiene, tienes que poner y repetir la frase en la pregunta hasta donde dice persona para proteger su derecho, y allí pone la respuesta, ¿sí? Para evitar repetir, el autor define la acción, el autor define la demanda y solamente dejar la primera parte. El autor define y ahí empieza el distractor, la acción, el autor define. B, la demanda, el autor define. C, la calidad de demandante, el autor define. D, la calidad de demandado. ¿Vale? Muy bien, Laura. Espero haber sido claro. La puedes corregir y me cuentas enseguida. ¿Cómo se llama el ítem en España o cómo se le nombra? Reactivo, Juan Sebastián. Sí, en España, en la literatura española se le nombra como reactivo, que es como similar a ítem o a constructo. Muy bien. Veo, hay varios que tiene, un derecho que tiene cualquier persona. Muy bien, Laura, excelente, ahí quedó muy bien, excelente. Hay varios profesores de derecho, Pupo de Unicinú. De acuerdo al texto y teniendo en cuenta que este complemento recíproco podemos extraer que el derecho es una idea lógica. Muy bien, Pupo. Pregunta para ti y para los colegas para que lo tengan muy en cuenta en esa pregunta que acabaron de lanzar. ¿Se puede responder por lectura, por la mera lectura fina, o se tiene que tener conocimientos para responder? Sería la pregunta directa que le haría a Pupo. Cuando un ítem se responde por mera lectura fina, hay que tener mucho cuidado porque deja de ser disciplinar y se convierte en una pregunta que se lee por la lectura crítica, por la capacidad de lectura que tengo. Y si quiero evaluar elementos disciplinares, no solamente se debería responder por la capacidad de lectura, sino por mi conocimiento disciplinar sobre lo que me están evaluando. Esa es otra regla fundamental. ¿Sí? De hecho, aquí voy a hacer una pausa para repasar las reglas. Primera regla, debe ser una pregunta objetiva. Segunda regla, debe tener un contexto. Tercera regla, el contexto debe ser claro y objetivo, que cualquiera que la lea desde afuera la pueda responder si está en la capacidad de hacerlo. ¿Sí? El contexto nunca debe ser según lo visto en clase, no. Según lo visto desde el autor tal, la literatura tal, el libro tal, el ejemplo tal, la situación problema tal, allí ya creamos un contexto. Y el contexto debe servir para responder a la pregunta. Quinta regla, si mi contexto no sirve para responder a la pregunta o la puedo responder literalmente con base en lo que yo sé, tengo que verificar el contexto. Y sexta regla, con lo que acaban de preguntar acá, la pregunta no se debe responder solamente desde la mera lectura fina. Tiene que haber elementos disciplinares que me sirvan para evaluar aquello que yo quiero evaluar, porque si no, no tendría sentido. Cualquiera que sepa leer bien puede responder y el DCE no permite eso. Tienen que haber elementos centrales que se puedan responder más allá de la mera lectura fina o consciente o de la lectura crítica. Muy bien, Laura, quedó muy bien esa pregunta, ¿sí?
Muy bien. Sergio Villamil hace una pregunta con verdadero y falso. Permítame, no la voy a leer completa para que este tiempo nos renda mucho. Colegas, la regla básica del ICFES y del diseño centrado en evidencia son 4 opciones de respuesta, 4 distractores, siempre. Las opciones verdadero y falso no sirven. La razón es muy sencilla. Por los niveles de posible respuesta, estadísticamente hablando de azar. Cuando es verdadero o falso es 50-50. Entonces, si llega una pregunta de verdadero y falso, muy posible la gente la gane o responda bien por mero azar. Entonces, las preguntas de verdadero y falso en el DCE no aplican. Siempre debe haber 4 distractores. Muy bien. Voy a seguir bajando un poquitico así rápidamente. Muy bien. Sí, dice Astrid que son las preguntas de raspe y gane. Exactamente. Muy bien. Aquí entonces vienen unas reglas básicas para la construcción. Recuerden las que hemos visto y vienen unas nuevas. Colegas, cuando hablamos de construir una pregunta, la pregunta debe tener siempre 3 elementos como lo acabamos de ver. ¿Qué es la pregunta? El ítem o constructo o reactivo. Esa es la totalidad de la pregunta. Debe tener lenguaje adecuado. De hecho, a partir de ese momento vamos a empezar a hablar de ítem para no generar ruido con pregunta e ítem. Ítem o constructo. Debe tener siempre un lenguaje adecuado, concreto, objetivo, contextualizado de autor, de lugar o de ley. Son los elementos claves. No quiere decir que siempre pregunte por un autor o por una ley o por un lugar. Quiere decir que cuando pregunte debe tener algún elemento que me sirva para definir exactamente qué es lo que estoy preguntando. Un ejemplo de eso es cuando yo pregunto por el derecho. ¿Qué es el derecho? Pues posiblemente hay diferentes definiciones del derecho. Tengo que usar un autor para referirme a un tipo de derecho del que estoy hablando. ¿Qué es el derecho? Pues va a depender incluso, porque puede ser el derecho romano, que se entendía por derecho romano hace 2000 años, o quién sabe con otros elementos más que se puedan entrar a revisar. La pregunta directa debe ser muy clara. Esa tarea o ese conector tiene que ser muy precisas. Y es lo que me define lo que el estudiante va a llevar a cabo, la intención, la tarea. Y viene aquí el quebradero de cabeza, escúchame que use esta expresión, pero cuando hablamos de los distractores, deben tener siempre 3 elementos: campo semántico, campo gramatical y longitud similar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa mismo campo semántico? Recordemos que el campo semántico es cuando yo hablo de derecho y de derecho privado, tiene que ser las 4 opciones de respuesta, derecho privado. Si hablo de química, las 4 opciones deben ser de química. Si hablo de física, las 4 opciones deben ser de física. Cuando hablo de opciones de distractores estoy hablando, sinónimo. Incluso si dentro de la física estoy hablando de física, qué sé yo, de física clásica newtoniana, pues son 4 opciones de respuesta, todas enmarcadas en la física clásica de Newton. Si estoy hablando de física de los cuantas o física cuántica, estoy hablando de 4 distractores que hablen de la física cuántica. No puedo mezclar campos semánticos, no puedo preguntar por un tema de química y poner una respuesta de química, una de física, una de matemáticas y una de trigonometría porque me enloquezco. Siempre los campos semánticos se deben respetar. Campo gramatical. Los distractores deben empezar construidos de la misma línea y es, ¿qué significa esto? Si empiezo con un verbo, los 4 distractores deben empezar con un verbo. Atentos a estas reglas. Si empiezo con un adjetivo, los 4 distractores deben empezar con un adjetivo. Si empiezo con un pronombre personal, con un verbo, con un sustantivo, incluso si el sustantivo el verbo está conjugado en infinitivo, no está conjugado o está conjugado en primera persona, los 4 deben estar en infinitivo o en primera persona. Esa es una regla fundamental de este proceso. Campo semántico, campo gramatical y la misma longitud. Los distractores no pueden percibirse fácilmente por la cantidad de palabras que poseen. Si son de 10 palabras, la mayoría o todos deben tener 10 palabras, de pronto uno 11 y otro 9, pero no podemos encontrar un distractor que tenga 7 palabras, el otro 3, el otro 8 y el otro 1. Eso es un gran error a la hora de construir los ítems bajo este modelo. Muy bien. Ahora, después de haber visto todo esto, vamos a ver un ejemplo. Miren que aquí está un contexto, el mismo contexto incluso, cambio la pregunta directa y tengo unos distractores nuevos. ¿Ven? Yo puedo valerme de un mismo contexto para crear un nuevo ítem. Lo puedo hacer sin ningún problema.
y respeto los elementos que hemos enunciado: contexto, pregunta directa, distractores. Visto esto, entonces les voy a pedir el favor de que elaboremos una pregunta, miren que vamos avanzando muy rápidamente, que tengan los tres elementos que acabamos de nombrar: contexto, pregunta directa, distractores, ¿vale? Vamos a tomar esas preguntas, vamos a hacer una metacognición y vamos a revisar cómo nos van quedando, ¿sí? Contexto, pregunta directa y distractores. Vamos a ir por aquí, la C, aquí en los comentarios. Ok, ingeniero Vargas dicen que en el contexto de las pruebas del ICFES que las respuestas más largas son correctas. Eso es un mito que hay muy extendido. La verdad es que las distractores, si ustedes lo revisan, siempre van a tener unas cualidades muy similares. Entonces realmente no va a haber como grandes diferencias. Me voy a quedar un instante en silencio y los voy a invitar, por favor, a que vamos a elaborar una pregunta que tengan los elementos: contexto, pregunta directa, distractores. Revísela, piénsala muy bien. Me voy a quedar un instante calladito para no hacer ruido. Eso es un taller. A los que están viendo el video ahí lo pueden pausar. Los que están viendo este video en YouTube en diferido lo pueden pausar. Hagan la pregunta y enseguida vamos a revisarla a ver cómo va quedando. Entonces voy a dejar que me con mi cámara, voy a detener la cámara y voy a silenciar un instante y voy a estar muy atento para cuando vayan pegando sus preguntas. Así que adelante. Vamos a trabajar en estos 2 minuticos más hasta las 5:05. Muy bien, vamos a dar un minutico más. Gracias a J por compartir. Vamos a dar un minutico más y empezamos a leer las preguntas. Así que los invito a que vamos trabajando muy juiciosos. Muy bien, colegas. Volvimos. Luego de un minutico de receso o dos, donde ustedes están entrando muy juiciosos, yo aquí estoy leyendo en silencio las preguntas. Excelente.
Hay una buena cantidad de preguntas, les agradezco y me gusta tanto, tanto, tanto cuando eso se vuelve activo y cuando ustedes pueden compartir, ¿cierto? Yo sé que esto no es tan típico dentro de estos talleres, siempre el expositor llega a hablar mucho tiempo y a no permitir trabajar y la idea es que quede una evidencia. Quiero que tengan en cuenta esto de la evidencia y manténganlo ahí en la mente porque enseguida vamos a terminar cerrando esto, espero que sea con broche de oro, para que eso tenga un sentido y una coherencia en el diseño centrado en evidencias, incluso relacionado con el tema de los resultados de aprendizaje. Voy a leer esta pregunta para los que están aquí viendo este video y vamos a mirar entonces elementos para mejorarla. Juan de Dios Dián, quien gerencia la empresa XYZ, llama al contador a su oficina para que lo asesore en materia financiera y contable. El gerente quiere una herramienta que le permita buscar una estrategia para crear valor para los accionistas. Si usted fuera el contador de la empresa XYZ, bajo su juicio profesional, ¿qué sugerencia o opinión le daría al gerente para crear valor para la empresa? Aplicar la herramienta de punto de equilibrio para determinar si estoy creando valor. B, analizar el estado financiero y indicadores. C, buscar aplicaciones en Internet de finanzas. D, buscar asesoría con un experto en finanzas. Recomendación J. Hay claridad sobre el contexto, pregunta directa clara y distractores. Empiezan muy bien. Aplicar, analizar, buscar, buscar. Observaciones, estimado J. Primero, hay una recomendación clave que normalmente nosotros no la tomamos como al pie de la letra, pero que vale la pena tenerla en cuenta. No usar nombres propios, ¿sí? Entonces, el gerente de la empresa llama al contador. Es mucho mejor, porque a veces los nombres generan un tipo de subjetividad. Es un elemento como clave del DCE para aportarle mayor objetividad, ¿vale? No quiere decir que esté mal, pero quiere decir que algunos consideran importante evitar los nombres propios. Asimismo, cuando yo hablo, por ejemplo, en un barrio peligroso de la ciudad de Medellín, automáticamente estoy generando un juicio de valor, porque estoy diciendo que hay un barrio peligroso en Medellín. Es mejor simplemente, si voy a hablar de un barrio peligroso en una de las principales ciudades de Colombia padece el siguiente problema. Ahí no me meto en problemas porque no estoy hablando de ningún barrio, cada uno que piense en la ciudad que quiera, en el barrio que quiera, pero evito esa subjetividad. Segundo elemento importante, al leerla rápidamente J, yo encuentro que yo la puedo responder, ¿sí? Me imagino que la respuesta es la A. ¿Me confirma si estoy en lo cierto con la respuesta A? ¿Es correcta o me equivoqué en esa pregunta? Vamos a ver, sí. Muy bien, J. ¿Por qué respondí la A? Si te das cuenta, le estás preguntando una estrategia que le permita buscar valor, ¿sí? Para crear valor. Y le estás preguntando cuál sería la sugerencia. Y mira que las opciones C y D son muy vagas, son muy ambiguas, son muy fáciles de responder. Realmente eso no sería ninguna, digamos, orientación técnica. Buscar aplicaciones en Internet o buscar asesoría con un experto no sería muy complejo. Analizar los estados financieros puede ser más coherente, sin embargo, también se descarta fácilmente porque estamos hablando desde buscar valor, no de verificar contablemente los estados financieros. Entonces, la recomendación es buscar siempre cuatro opciones de respuesta que sean complejas. Aquí les traigo un elemento importante, que hay un mito. En el año 2000, cuando empezaron a llegar las preguntas del modelo basado en evidencia a Colombia, se empezó a creer que normalmente los distractores cumplían con un reto y era una respuesta correcta, una que se parecía, una incoherente y una ilógica. ¿Sí? Era lo que se decía. Entonces decían, vea, una que no tiene nada que ver, una que se parezca, una que sea muy parecida a la correcta y una correcta. Eso no aplica, eso es falso. Los cuatro distractores tienen que tener una posibilidad de abstracción. Aquí me vuelvo un poco técnico, pero en pocas palabras, los cuatro distractores me tienen que brindar complejidad al ítem, no regalármelo. Entonces, los cuatro distractores tienen que estar muy bien pensados. Y luego, cuando yo aplique la prueba, tengo que verificar si ninguno de ellos tiene un ruido. ¿Qué significa un ruido? Si ninguno de ellos dice lo mismo o está respondiendo con un doble distractor a la pregunta. Si es así, tendría dos respuestas correctas, así que me tocaría cambiarla. Disculpen que lo he hecho muy rápido, ahora me voy a tener un poco más, pero quiero darle como ese elemento central. Muy bien. La presión P es un gas, Astrid. Astrid, no olvides. Ah, bueno, ya que colocaste los distractores, opciones de respuesta, muy bien. Ya se vuelve mucho más técnica. ¿Cuál será la ecuación de variación para este gas? Muy bien, A, B, C y D. Astrid, excelente. Cuatro distractores, ¿cómo se llama? Cuatro ecuaciones en este caso.
No olvide siempre manejar A, B, C y D strict. Como se puede dar cuenta, como las ecuaciones tienen puntos, tienen letras, entonces yo podría leer mal y confundirme que el 1 es o hace parte de la ecuación, o el 2 hace parte de la ecuación, o el 3 o el 4. Reyes hace una pregunta en inglés, ¿sí? Muy bien, funciona bien. Aquí hago un pequeño paréntesis, es que el inglés en el marco común europeo y en la prueba que se hace en Colombia de Saber Pro tiene 7 partes, ¿sí? 2 de esas 7 partes son igualitas a estas que estamos trabajando, 5 partes no se relacionan, entonces digamos que lo debemos tener en cuenta en ese proceso. Paola, muy bien. Excelente, una pregunta. Miren, escuchen esta todos. 600 personas asistieron al estreno de una película. Los boletos para adultos costaron 9 y la admisión de niños 6. Si los recibos de la taquilla totalizaron 4.800, supongo que dólares, ¿cuántos niños asistieron al estreno? Excelente, Paola. Clara y directa la pregunta. Muy bien. Astrid, ya pegó la pregunta completica, muy bien. El testamento solemne y menos solemne. El primero es aquel, es solemne y menos solemne. El primero es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinaria requiere. El segundo es aquel en el que pueden omitirse algunas de esas solemnidades por consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley. El testamento solemne es abierto o cerrado. Testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que, wow, está un poco densa, en el que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos y al notario cuando concurren. Y el testamento cerrado secreto es aquel en el que no es necesario que los testigos y el notario tengan conocimiento de ellas. En Colombia, el testador no puede delegar a terceros debido a que para testar se debe garantizar los presupuestos del artículo 1502, Código Civil, como son capacidad, no existía y no exista vicios de consentimiento. Por lo anterior, podríamos decir que los efectos legales, cualquier violación de los requisitos legales generan. Ok. Ok. Recomendación. Pensar, Laura, si es necesario todo ese contexto que hemos leído. Primera pregunta básica. Y segunda observación, completa la pregunta directa. ¿Sí? Por lo anterior, podríamos decir que los efectos legales de cualquier violación de los requisitos legales, y ten cuidado ahí con la cacofonía, estábamos repitiendo palabras. Por lo anterior, podríamos decir que los efectos legales, cualquier violación de los requisitos legales generan la puntuación y la cacofonía. La nulidad del acto, la invalidez del acto, es nulo el acto. Laura, es diferente, es nulo el acto a la nulidad del acto. Vamos a revisarlo. Muy bien. Sí, señor, es diferente, perfecto. Y faltaría la D. Nos falta ahí como la opción D. Muy bien. Genera efectos diferentes, muy bien. Mónica Montoya, un fabricante. Excelente. ¿Cuáles de los elementos siguientes elementos se deben considerar para tener mínimo costo usando el método simplex? Muy bien, buena pregunta. Ten cuidado con la palabra que se repite, elementos. Pupo, muy bien. Pregunta directa. ¿Sí? La cuantía básica de la pensión de validez de origen común es del A, 51, B, se te fue, hay una de nuevo, pero pues no hay problema, la entendemos muy bien. Excelente. Astrid, el pulso, pulsaciones por minutos. Las pulsaciones por minuto a los 6 segundos de haber iniciado el recorrido serán muy bien. Preguntas directas, concretas, me gusta. Sí, muy bien. Juan Sebastián, José, el método para el análisis. Muy bien. No olvides, Julián, poner siempre A, B, C o D. ¿Sí? Y ingeniero Vargas, también las opciones de respuesta, distractores. Excelente. Muy bien. Excelente. Buen trabajo. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos aquí, ya en la tercera y última parte de este proceso. Colegas, les voy a dar unos elementos claves porque esta es la primera parte de la construcción de un ítem, ¿sí? Esta es la primera parte. Entonces voy a darles aquí unas explicaciones básicas en el proceso. Importante, y quiero que aquí como que no tomen nota de eso porque no lo traje, digamos, hoy escrito porque no quería llenarlos de información. Se los comparto rápidamente. Hay unas reglas básicas a la hora de construir los ítems, como lo hemos acabado de revisar, y que la podemos resumir en esto que estamos viendo en la pantalla. Ítem o constructo,
contexto, pregunta directa, tarea conector y distractores. Son los elementos claves a la hora de construir una pregunta, un ítem, ¿sí? O un constructo, ¿sí? O un reactivo. Ahora, recomendaciones, colegas. Les voy a dar 3 recomendaciones básicas. Y esto es como un elemento vital y central de ese proceso. Luego de haber generado el constructo, el ítem o el reactivo, les voy a pedir siempre 3 elementos. Primero, y ojalá tomen nota de esto. Revise siempre este constructo con un colega. ¿Para qué? Para evitar los errores que fácilmente se podrían evitar si una persona que tiene la competencia puede leer. Aquí me voy a poner un poco radical. Siempre un ítem que usted use y lo ponga a presentar a los estudiantes, lo evalúe a los estudiantes sin tener una revisión, es un ítem que está mal hecho. Puede sonar muy radical porque hay ítems que pueden estar bien hechos, entonces me contradigo, sin haber sido revisados por un tercero, pero la mayoría de las veces son susceptibles de corrección. Entonces, primera regla clave, construye un ítem con esos 3 elementos. Muy bien. Siempre haz que lo revise un colega. Primera observación. Segunda, tamízalos. ¿Qué es tamizarlos? Aplícalos con tus estudiantes. Aplícalo con un grupo. Y luego verificar cómo funciona, aplícalo en el grupo real donde quieres evaluar. Al tamizarlos te vas a dar cuenta de que los estudiantes son muy buenos detectando los errores. Profe, y ustedes me ayudan aquí en el chat si estoy diciendo una mentira. ¿Les ha pasado que cuando usted pone una pregunta que obviamente está mal diseñada, el estudiante automáticamente se la capta y dice, profe, qué pena, esa pregunta está mal? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Ayúdenme ahí en el chat. Horrible, ¿cierto? Siempre va a pasar que la mejor forma de validar un ítem es luego de que lo revisa un colega, ¿sí? Lo que se conoce técnicamente como un validez de experto, o validador o juicio de experto, perdón, lo van a revisar los estudiantes. Aplícalo con un grupito que realmente no va a ser evaluado para que él no conozca las preguntas, simplemente pídeles el favor. Y luego de eso, ya aplícalos en el contexto real. Son como las 3 recomendaciones claves. Juicio de expertos, estudiante de tamizajes y luego aplicarlo en el contexto real. Esto hace que la evaluación sea mucho más completa. Porque algunas veces creemos que solamente crear un contexto, una situación, problema, unos distractores implica crear el DCE y no, no es así. Es mucho más complejo que eso. Pero por lo menos a nivel del trabajo de formación a los docentes en las clases, este va a ser la mejor opción para trabajar en esta parte introductoria o inicial del DCE. Esa es la primera parte fundamental. Muy bien. Ahora, vamos a ver un poco de teoría. Y en esa teoría me voy a apenas 3 minuticos. Voy a ser muy concreto. 3 minuticos, voy a ser muy concreto. Lo primero es que cuando hablamos de evaluación de competencias, cualquier instrumento gracias al cual recolectemos información sobre un proceso de aprendizaje que evidencie conocimientos, actitudes, que evidencie valores, que evidencie habilidades, es una prueba por competencias. Entonces hay que desmitificar un poco la idea de que solamente las pruebas tipo test son evaluaciones por competencias. No, una exposición, una relatoría, un ensayo, un trabajo en equipo son evaluaciones por competencias, siempre y cuando me sirvan para rastrear o recoger información sobre la evidencia de aprendizaje de mi estudiante. Primer elemento clave. Segundo elemento clave. En las universidades, en los colegios, siempre evaluamos desempeños, procesos, actitudes, puntualidad, memoria y usamos diferentes instrumentos, talleres, investigaciones, exposiciones parciales. La prueba del DCE siempre va a evaluar elementos de orden cognoscitivo, segunda regla clave, cognoscitivo. El DCE no evalúa elementos de habilidades blandas, no los evalúa, no está diseñado para ello. Incluso el tema de habilidades blandas todavía está por aprenderse mucho de él. Los mejores evaluadores de habilidades blandas que podemos tener somos nosotros en las clases, porque es muy difícil crear instrumentos para evaluar habilidades blandas. Digámoslo de esa manera muy sencilla. Me perdonarán los que vean este video que sepan mucho de psicometría o los expertos especialistas, porque de pronto me van a decir que estoy siendo muy ambiguo o muy vago en lo que estoy diciendo. Pero para no entrar en una discusión muy compleja, podríamos decir que las habilidades blandas todavía están por aprenderse a evaluar en el mundo. No hay todavía herramientas sofisticadas y exactas que me permitan hacerlo. Los que mejor podemos hacer eso son los profesores en las clases.
en la visualización de los estudiantes, en las devoluciones que hacemos, en el trabajo en equipo, en la colaboratividad. Las evaluaciones del DCE son muy buenas para evaluar gran cantidad de preguntas, para hacer evaluaciones estandarizadas. Por eso en Colombia el ICFES las usa para evaluar a 4 millones de personas en Colombia. ¿Sí? Para evaluar a Saber 11, Saber Pro, Avancemos, Saber tercero, quinto y noveno, TIT, que posiblemente en un año el ICFES puede llegar a evaluar hasta 4 millones de personas en Colombia. Eso es lo que hace la DCE, evaluar fácilmente y rápidamente con elementos de confiabilidad y validez. ¿Sí? Y por último, cuando hablamos de competencias y habilidades cognitivas, estamos hablando de que reparar un computador, hablar un nuevo idioma, administrar una empresa, manejar un automóvil, tiene elementos de competencias cognitivas o duras. Y las habilidades blandas o las soft skills son la adaptación al cambio, la resiliencia, la empatía, la tolerancia. Son dos mundos de competencias diferentes que se relacionan, claro, y a veces es muy difícil definir dónde está la diferencia entre una y otra. ¿Por qué razón? Porque claramente yo necesito saber técnicamente cómo manejar un auto, pero también debería tener habilidades blandas para saber en qué momento parar, respetar al peatón, evitarme un problema, calmarme en el estrés. Y eso se ve más en las habilidades blandas, y es lo interesante y lo complicado de ese tema. En ese sentido, desterramos un poco la idea de que cualquier competencia se puede evaluar con una pregunta tipo test. Hay que tener cuidado con eso. En el mundo, podemos hablar de que hay cuatro grandes instrumentos o grupos de evaluación. Las pruebas estandarizadas, esa primera torta, digamos, ese paquete de torta que tiene cuatro pedacitos. La segunda son todas las pruebas de la oralidad. Entonces, cuando hablamos de las pruebas estandarizadas, test o ítems son pruebas de suficiencia en idiomas, pruebas tipo test, pruebas del ICFES Saber Pro, pruebas de suficiencia en idiomas, pruebas de ingreso a universidades, etcétera. Las de oralidad son todas las que tienen que ver con la capacidad que tengo de expresarme frente a un público, ¿sí? De generar un debate, de hacer una exposición, ¿sí? Cuando hablo de lo escritural, estoy hablando de todo lo que es a nivel de la escritura, redactar un ensayo, hacer un portafolio, entregar un informe, hacer un protocolo. Y todo lo que tiene que ver con ejecución en contextos reales o simulados, tiene que ver con las acciones prácticas que llevo a cabo por fuera, como por ejemplo las salidas de campo, los intercambios, los laboratorios, ¿sí? Los trabajos en equipo, etcétera. Entonces digamos que son los cuatro grandes instrumentos. Colegas, en ese sentido, ¿cuál es el mejor instrumento de evaluación? El mejor instrumento de evaluación es aquel que mayor cantidad de evidencias recoja sobre el proceso de aprendizaje del estudiante. El ICFES Saber Pro no es la única ni la mejor forma de evaluar. No es la única ni la mejor forma de evaluar. Debemos evaluar usando la mayor cantidad de instrumentos. El ICFES Saber Pro en Colombia usa un modelo de instrumentos, reitero, porque son evaluaciones estandarizadas en SALES. Pero nosotros en nuestras clases deberíamos usar tanto, y vuelvo al ejemplo, tanto las evaluaciones orales, ¿sí? Debates, ¿sí? Exposiciones, ¿sí? Conversatorios, discusiones. Tenemos que generar esos procesos. Usemos pruebas estandarizadas, claro, las tenemos que usar. Usemos elementos de la escritura, claro, tenemos que usarlas. Y usemos elementos de ejecución y contextos reales. Eso es una buena evaluación. Eso es lo que integra una buena evaluación. No nos casemos solamente con un modelo. ¿Aprendamos de todos? Claro que sí. En nuestro curso de diseño de instrumentos de evaluación trabajamos estos elementos. Sí, nosotros tenemos un diplomado completo donde hablamos de diseño de resultados de aprendizaje, diseño de instrumentos de evaluación bajo este modelo y diseño de rúbricas. Entonces ahí tenemos un curso muy completo. Les voy a enviar la información con mucho gusto para que ustedes la conozcan y la puedan disfrutar. Muy bien. Las rúbricas y los estudios de caso Astrid, importante. La rúbrica no es un instrumento de evaluación. La rúbrica hace parte del instrumento de evaluación en la medida en la que me ayuda a interpretar los resultados. La rúbrica en sí mismo no es un modelo de evaluación. La rúbrica son los criterios con los cuales voy a evaluar aquella información que recolecté. Pero me permite medirlo como instrumento. Me permite entender la información que ha recolectado gracias al instrumento. Eso es lo que me permite hacer la rúbrica. ¿Sí? La rúbrica son los criterios con los que voy a evaluar un proceso. El instrumento es el que me ayuda a recolectar la información. ¿De competencias ciudadanas no tiene habilidades blandas? Ingeniero Vargas, muy buena pregunta. El ICFES desde el año 2014 viene intentando evaluar las competencias blandas. Ellos le dan un nombre que me parece muy adecuado y es socioemocionales.
pero aún no se ha llegado a evaluar habilidades blandas. Hay unos elementos allí, unos matices bien interesantes, pero aún, a pesar de que lo han querido, de que lo han trabajado muy fuertemente, de que han hecho diferentes reuniones con diferentes grupos a nivel mundial, con el MIDIUC, que es el centro de medición más grande de América Latina de la Universidad Católica de Chile, con expertos en México, con expertos en Estados Unidos. Realmente todavía está en proceso de evaluarse las habilidades blandas. El IFES quiere hacerlo a través de lo que se conoce como habilidades socioemocionales. Ha hecho muchos pilotos, ha hecho muchos estudios, ha invertido mucho dinero, pero todavía no podemos decir que evalúe habilidades blandas o socioemocionales. ¿En cuál autor están basando los elementos claves que está mencionando? Dina, excelente, Dina. En este link que está aquí en inglés vas a encontrarlos directamente, ¿sí? Ahí vas a encontrar, está rápidamente te voy a decir los nombres porque se me olvida un poco. Es un documento que está en inglés, pero lo pueden traducir muy fácilmente. Y allí, algunos de los autores de los que estamos hablando, permíteme, te voy a decir cuáles son los que fundamentalmente toman el modelo del diseño centrado en evidencias. Eh, Estamos hablando de hecho les voy a compartir aquí un instante. Este link ustedes lo pueden abrir igualmente, pero se los voy a compartir un instante para que lo puedan ver y puedan ver algunos de los autores, porque claramente como son nombres en inglés, algunas veces no son tan fáciles de verificar. Se los voy a compartir aquí para que tengamos la literatura a la mano. ¿Sí? Recomendación, aquí está, por ejemplo, Steinberg, Miss Levy o Miss Levi, Steinberg de 1999 son uno de los que más ha hablado sobre diseño centrado en evidencias. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que en inglés es LCD, como lo estamos viendo en la información SD, ¿sí? Que viene a decir, a significar diseño centrado en la evidencia, ¿sí? O Evidence Central Design, ¿sí? No soy muy bueno para el inglés, que conste. Y fundamentalmente son de los que más los nombras. También podemos encontrar, fuera de Miss Levy o Miss Levi, podemos encontrar también a Almond, podemos encontrar en este documento los van a encontrar todos, en el que les estoy mostrando acá. Eh, Pueden encontrar también a ver qué otro. No, ya sería como revisarlo así en detalle para no aburrirlos aquí mucho con la parte técnica y van a encontrar una buena cantidad de información. De hecho, también les voy a compartir un archivo del ICFES muy actualizado sobre el tema del DCE para que lo tengan a la mano. Muy bien, perfecto. Dejo de compartir aquí y continúo con la presentación. Colegas, vamos llegando como a la parte final. Entonces vamos a escuchar las dudas o preguntas hasta el momento. Bueno, aquí de hecho ya me están haciendo algunas y es eh, Almond, exactamente Astrid, Almond. Eh, ¿Qué nos dice del examen de estado respecto a la evaluación próxima a aplicar a los estudiantes de Derecho en el 2023? Oh, Pupo, esa es una pregunta muy importante, doctor Pupo. No se ha dicho mucho. Lo que dice la ley técnicamente, y aquí traigo como a contexto para los que no son del área de derecho o no están, digamos, contextualizados, finalizando el gobierno del expresidente Santos, se postuló una ley en el Congreso que fue claramente aprobada y que ya está y que en estos momentos estamos en el tiempo para empezar a implementarla. Escoce mencionó solo el lenguaje técnico para ello, donde se dice que la ley 1905 del 2018 exactamente se firmó en mayo, junio del 2018, donde se dice que los estudiantes tienen que tener una prueba de competencias, tienen que implementar una prueba de competencias para poder tener su título profesional de estudiante de derecho, de profesional en derecho y poder, obviamente, llevar a cabo las acciones profesionales de un estudiante, de un profesional de derecho, perdón. Todavía no se ha definido exactamente cómo va el tema. Se supone que empieza a regir en el próximo año porque ya van a estar los primeros estudiantes graduados de Derecho de 2023. Se supone que tiene que ser un ente, ojalá externo a cualquier universidad en Colombia para que no sea juez y parte, porque si yo estoy graduando estudiantes de Derecho y adicional hago la prueba, pues obviamente va a haber un conflicto de intereses. Entonces, en ese tema está. Pupo, no se ha dicho mucho al respecto. Yo estoy muy expectante porque es un reto que tenemos y que definitivamente tiene que llevar a cabo. Sí. CSJ definido. ¿Qué significa CSJ? Muy bien. Colegas, el DCE o los extractos del DCE son estos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto?
que cuando hablamos del DCE hay unos elementos claves. Afirmaciones, evidencias, tareas y eso es lo que se conoce como el DCE, son los extractos. ¿Cómo se entiende esto? A veces de entrada no es tan fácil de digerir, pero lo voy a poner de esta manera. Las afirmaciones es lo que el estudiante es capaz de demostrar de una forma global, general, ¿sí? Es el destrato o el dominio del DCE. Las evidencias son cómo se vuelven evidenciables de facto, cómo se pueden demostrar. Y aquí cae como anillo al dedo el tema del taller que hicimos hace un mes exactamente, el 26 de abril, de diseño de resultados de aprendizaje. Aquí en el link voy a dejar la información para que vayan a verlo o en el canal va a estar ahí también publicado. Las evidencias se vuelven la forma en la que yo puedo demostrar que un estudiante ha alcanzado un aprendizaje. Y las tareas son las acciones prácticas con las que yo voy a verificar que mi estudiante en efecto lo está alcanzando. ¿Qué quiere decir esto? Digamos en una forma sencilla. Si yo quiero que mi estudiante demuestre que hay unas diferentes problemáticas en el uso adecuado de las técnicas para priorizar los pasos necesarios para la atención de las necesidades, como lo pueden ver aquí en la pantalla, ¿sí? La evidencia es cuáles son las acciones que va a implementar y la tarea es particularmente escoger ese modelo de implementación. Esto yo lo trabajaría de esta manera y es, cuando hablamos de la afirmación estamos hablando de aquello global que el estudiante va a alcanzar, que va a desarrollar, ¿sí? La evidencia es cómo lo va a demostrar de facto en términos de una evidencia. O sea, si yo quiero hacer una investigación, ejemplo, siempre lo pongo, pues claramente la afirmación o esa gran tarea va a ser desarrollar la investigación como tal. La evidencia va a llevar a cabo cada uno de los pasos, que es definir la pregunta de la investigación, definir los objetivos, ¿sí? Y las tareas son las acciones prácticas que me van a ayudar a alcanzar esa evidencia. Esto es lo que se conoce como los estratos del DCE, que lo que busca es, y por eso les decía ahorita, evidenciar el aprendizaje de mis estudiantes a partir de un proceso de formación centrado en los estudiantes, centrado en los estudiantes. Ahora, yo voy a mirar si hay algún otro comentario. Ok, Consejo Superior de Judicatura, CSJ. Perfecto, gracias por la observación. Ahora, me voy a volver un poco aquí en esta parte que quiero que la tengamos muy clara. Colegas, importante. En el DCE podemos siempre tener como referencia usar contextos. Los contextos pueden ser, como lo hemos trabajado hasta el momento, escritos en prosa o también escritos por medio de los famosos textos discontinuos. Vamos a hacer un ejercicio adicional. Miren esta imagen, los invito a que miren esta imagen si son tan amables. ¿Sí? Les pido el favor de que hagan una pregunta y enseguida respondo a la pregunta del ingeniero Vargas. ¿Sí? Vamos a hacer aquí una pregunta de esta imagen, si me lo permiten. A ver quién se anima a hacer una pregunta de esa imagen. Para que trabajemos un poco los textos discontinuos y con esto ir cerrando este proceso de esta tarde. ¿Qué valor se ve en el tablero? Ok, Astrid, me gusta. Sencilla y directa, sí, sin lugar a dudas. ¿Qué valor? Aunque una pregunta Astrid, ¿qué valor se ve en el tablero? ¿Yo qué tendría que responder? ¿Qué valor es? O sea, ¿cuál es el resultado de la operación aritmética que hay en el tablero, por ejemplo? ¿O qué es lo que quieres preguntar para ser más exactos? ¿Cuántos estudiantes hay en el aula? Ok. Recomendación, Astrid y colegas. Cuando hago las preguntas, importante llevar la parte que yo quiero llevar del proceso. Por ejemplo, según la imagen, ¿cuántos estudiantes se alcanzan a ver al interior del aula? Sería mucho mejor, para ser más exactos. Porque claramente alguien podría decir, profe, la verdad, yo no sé, alcanzo a ver 5 al interior del aula, pero no sé cuántos estudiantes más sean. Y otro puede decir, profe, pero es que el profesor también es estudiante, o sea que realmente hay 6. Y alguien podrá decir, profe, pero es que igual los que están entrando también están dentro del aula. Entonces miren que ahí caemos en las preguntas que son poco objetivas. Recomendación, usen infografías, usen tablas, usen imágenes, pero siempre lleven a la pregunta exacta de lo que se quiere evaluar dentro de la imagen. Sergio, ¿cómo están viendo al profesor los estudiantes? Es una pregunta muy ambigua, Sergio, si lo revisas. ¿Cómo están viendo al profesor los estudiantes? Piénsala mejor, intenta escribirla mucho más detallada si eres tan amable. Paola Becerra, si fueras el tronquito que está forzado a entrar, ¿qué sentimiento estarías sintiendo? Muy bien, me gusta. Paola, muy bien.
Ahí tomaste un excelente ejemplo, colegas, y los invito a que tengan ese ejemplo de Paola. Miren que Paola de la imagen llevó un punto fijo de la imagen para hacer la pregunta. Entonces miren que la pregunta ya es mucho más objetiva. Según la imagen, la actitud del estudiante antes del proceso de formación tiene una posición de, muy bien, más exacto aún, Juan Sebastián, muy bien, emocionado, sí, muy bien. Colegas, la recomendación es esa. Siempre que yo hago preguntas con imágenes, ubiquémonos en lo que yo quiero preguntar de la imagen, porque la imagen es un todo. Y yo no puedo preguntar por el todo, tengo que preguntar por las partes. Y para hacer relevancia en las partes, tengo que preguntar por aquello que yo quiero mostrar al interior de la pregunta, al interior de la imagen. Entonces, por eso me encanta la introducción que hace Paola. Si fueras el tronquito, entonces miren que de toda la imagen me está llevando lo que yo quiero, el tronquito, solamente el tronquito. Eso es una buena pregunta. ¿Sí? El hacha que hace en el aula, ingeniero Vargas, tal vez un poco más exacta. El hacha que hace en el aula, ¿sí? Podríamos decir, partiendo de que el profesor está simbolizando un hacha, ¿sí? ¿Cuál es el sentido del hacha al interior de la imagen, por ejemplo? Para ser mucho más exactos. Según la imagen que observas, ¿cuál es la función del docente dentro del aula de clases? Ok, José, me gusta. Muy bien, más exacta. Astrid, moldear a los estudiantes que al inicio eran tronquitos y tronquitas. Muy bien. Miren lo interesante. Recomendación, colegas. Podemos usar preguntas abiertas, perdón, preguntas, con este caso, con textos discontinuos, gráficas, tablas, imágenes. Lo vital aquí en este caso siempre, siempre, siempre es tener la capacidad de desarrollar de forma tal la pregunta que yo lleve a mi estudiante a que revise aquello que yo realmente quiero preguntar. Esa es como la clave de la pregunta objetiva o de la pregunta ambigua. Me decían, pero que otra pregunta, y es muy diferente. Según las últimas estadísticas de 2021, la medida nacional bajó en las pruebas TIT y Saber Pro. Los estudiantes no presentan las pruebas con convicción solamente como requisito para graduarse. Ese problema lo tenemos en las instituciones de educación superior. Señor Vargas, ingeniero Vargas, muy de acuerdo contigo, es un problema de las instituciones de educación superior sin excepción, de TIT, de Saber Pro, de todos los que presentan la prueba en Colombia, ¿sí? Instituciones universitarias, de instituciones técnicas, de fundaciones, de corporaciones, todas sin excepción tienen esa problemática, ¿sí? Sin excepción. La otra semana, para no hacer spoiler, el día martes vamos a trabajar otro evento llamado Estrategias para la mejora de resultados en la prueba Saber Pro. Es un evento que venimos trabajando desde antes de pandemia, cada año lo hacemos y este año pues lo vamos a repetir, haciendo un recuento de aquellas son las estrategias que se vienen usando en Colombia por las universidades y que han logrado o han tenido éxito, ¿sí? Entonces, en la otra semana, el día martes, vamos a hablar al respecto para que lo tengan muy en cuenta y digamos no hacer spoiler el día de hoy, ¿sí? Esta investigación surge con más de 100 universidades con las que venimos trabajando en Colombia, surge con una evaluación que hemos hecho en muchos lugares y surge pues como la experiencia que hemos contado y relatado con diferentes universidades en Colombia. Muy bien. ¿Cómo están viendo el proceso los estudiantes? Ah, bueno, esta ya la habíamos pasado. Profe, no te olvide compartirnos el archivo que nos mencionaste del ICFES. Claro, Astrid, ahí mismo en la carpeta voy a compartir el archivo del DC con mucho gusto. Sergio, con gusto, José. Si un hacha es usada para cortar, ¿qué sentido tiene que el profesor sea visto por los estudiantes como un hacha? Muy bien, desde un contexto exacto de lo que queríamos preguntar. Excelente, excelente, Sergio, muy bien. ¿Sí? Y ahora me voy con otra pregunta. Miren esta, la famosa Mafalda, ¿sí? De Kino. Miren aquí lo que pasa. Me dijo Susanita que tienes una tortuga y vengo a conocerte. ¿Qué nombre le pusiste? Burocracia, pero mira, ¿qué ponerle burocracia? ¿Por qué burocracia? ¿Por qué? Bueno, ya está encerrada. Tal vez si hubieras venido antes. ¿Cómo? Hoy no, es una barbaridad. Yo vine especialmente. Lo siento, tendrá que ser otro mañana. Hoy va a ser imposible. ¿Y mañana dentro de qué horas? Pues no sabría de informarte. Ah, bueno, volveré mañana. Y al final no me enteré porque él le puso ese nombre. Y mira, lo interesante obviamente siempre es una sátira, siempre es muy fuerte, ¿sí? Y miren que viene la pregunta. Mafalda le da a la tortuga el nombre de burocracia con el propósito de destacar que la burocracia es. Entonces miren que aquí cumple con las reglas del DCE. Silenciosa, o sea que empieza con el mismo campo semántico,
mismo campo gramatical y misma longitud. Campo semántico, porque estamos hablando de las cualidades de la niña, del adjetivo, y adicional el mismo campo gramatical y la misma longitud, silenciosa, tímida, organizada, caprichosa. Esa pregunta es tomada del ICFES, claro está. ¿Sí? Mire que cumple con los elementos que hemos nombrado, así que ustedes pueden usar gráficas, tablas, imágenes para crear también un ítem, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Termino ahora con esta parte que me parece fundamental. Todos tienen esa imagen de nosotros, profe, cuchillas, hachas, nos asocian con algo que corta, sí, sin lugar a dudas, es muy común. Colegas, les hago esta última pregunta de este taller para que, después de haber visto las partes técnicas del DCE, después de haber visto todo este aluvión de información, de ítem, de pregunta directa, de distractores, vamos a hacer algo un poco más sencillo y un poco más humano si se quiere, o por lo menos más que humano, como un poco ya de diálogo, un poco más tranquilo, donde terminemos la parte de esta tarde de la mejor manera. ¿Qué desean que sus estudiantes aprendan? ¿Quién se anima a responder ahí en el chat? ¿Qué desean que sus estudiantes aprendan? Vamos a responder a esa pregunta. ¿Sí? ¿Ustedes qué desean que ellos aprendan? ¿Mm? Habilidades blandas más que procesos cognitivos. Muy bien, dice Astrid. Muy participativa esta tarde, Astrid. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué desean que los estudiantes aprendan? ¿Ustedes qué responden a eso? ¿Ustedes qué desean que ellos aprendan? A pensar, a construir propias ideas, ¿sí? Blandas. Deseo que aprendan a argumentar, Carmen, a pensamiento crítico, Ángela, ¿sí? A ser críticos, Wilson, muy bien, ¿sí? Miren que aprender a realizar una lectura crítica, inferencial, aprendan a leer y a escribir, estamos en un país que no sabe leer y escribir, muy bien, Rosalía, a construir, a autorregularse, muy bien. Miren que las preguntas que la mayoría de las veces, perdón, las respuestas que la mayoría de las veces planteamos a ese tipo de preguntas son muy ideales. Léanlas ustedes de forma crítica y se van a dar cuenta que son muy ideales. Por eso, sí, en el caso de inglés, a comunicarse, líderes y protagonistas de su propio aprendizaje, sí, es muy ideal, José, me gusta, pero es ideal sin lugar a dudas. Miren que es muy interesante. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros estudiantes? ¿Sí? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros estudiantes? La pregunta cambia de tono o sigue siendo igual. ¿Qué desean que aprendan y qué le estamos enseñando? Interesante, ¿cierto, José? ¿Por qué cambia? Si en últimas debería ser lo mismo, no. O sea, lo que estamos enseñando es lo que deseamos que aprendan o porque hay una diferencia. ¿Sí? Muy bien. Es una reflexión que a mí siempre me gusta nombrar. En este parte, y como se pueden dar cuenta, ya estamos prácticamente en las últimas dos presentaciones, ¿sí? Qué gran problema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué razón hay diferencia entre lo que desean que aprendan y lo que le estamos enseñando? ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué razón? Qué pregunta tan compleja, ¿cierto? Por lo menos para mí lo es, a pesar de que la he trabajado tantas veces en estos talleres que hacemos. El sistema no colabora, dice José. Le estamos enseñando procesos memorísticos, dice Astrid. Muy bien, ¿sí? Yo voy a ser un poco más exacto, ¿sí? Voy a ser un poco más exacto. Ah, bueno, por los diseños curriculares, Ángela, ¿cierto? Porque queremos una cosa, pero los diseños de los sílabos dicen otra. Ah, porque no partimos de la primera pregunta para generar asignaturas, sino que ya están, ¿cierto? Definidas. Aún tenemos una educación tradicionalista y dictamos clases. Muy bien, ingeniero Vargas, muy bien, ¿sí? Ahora, una pregunta más. Piensa, nombra uno de los temas que enseñaste ayer y por qué los enseñamos, para qué los enseñamos, ¿sí? Ustedes dirán, Eduardo, pero a ver, esto era más técnico, más del DCE, pues vamos a cerrar con broche de oro esto para que lo tengamos muy en cuenta. Sí, piensa en los temas que enseñamos ayer y por qué lo enseñamos, para qué lo enseñamos, qué sentido tiene eso que enseñamos, ¿sí? Yo creo que ahí está gran parte del sentido precisamente. Aquello que enseñamos, ¿sí? Aquello que estamos trabajando, aquello que estamos aprendiendo, tiene un sentido en la medida en la que lo podamos evidenciar, colegas. Yo siempre le digo a las personas, miren, con esta frase,
Los procesos de aprendizaje y de evaluación de los aprendizajes se deben centrar en los estudiantes, en lo que ellos demuestran o evidencian. ¿Sí? Esa es una frase que siempre trabajamos. Los procesos de aprendizaje y de evaluación de los aprendizajes se deben centrar en los estudiantes, en lo que ellos demuestran o evidencian. ¿Sí? El DCE, los resultados de aprendizaje y las rúbricas son precisamente eso, la pregunta por lo que tienen que evidenciar. Entonces, con esto, cuando ustedes aquí lo están nombrando, y es que quiero que sean críticos, quiero que se aprendan a comunicar, quiero que construyan y se autorregulen, la pregunta es cómo evidencio aquello que yo quiero lograr en mis estudiantes. Aquí, haciendo un poco de spoiler, y reitero, al finalizar en los comentarios van a encontrar a los que están viendo este video, o a ustedes también los recomiendo si no han visto el taller que hicimos hace un mes de resultados de aprendizaje. La pregunta fundamental va a ser por lo que yo quiero como profesor es mi objetivo, y eso no es lo que el estudiante me va a demostrar. Lo que el estudiante me debe demostrar es aquello que él definitivamente debe saber demostrar, debe dar cuenta de que lo aprendió. Y todo el proceso de lo que estamos haciendo ahora de aseguramiento del aprendizaje, de resultados de aprendizaje, de diseño de rúbricas del DCE, va encaminado a esta frase, a verificar qué es lo que los estudiantes pueden demostrar o evidenciar. Si no se puede demostrar o evidenciar, realmente no hay un proceso adecuado ni de enseñanza ni de evaluación. Disculpen que sea un poco radical con eso. De esa manera, termino con esto. Bueno, esto es como un plus o un adicional como para terminar. Y es, tal vez esta presentación es que debería ir acá, sino que debería ir a otra parte del proceso. Y es, para terminar, siempre que diseño los resultados, perdón, las preguntas o los ítems, debo tener 3 niveles. Niveles bajos, niveles medios y niveles altos. Debo balancear las pruebas. Excúsenme que esta presentación debería estar allí donde estamos hablando de las características del DCE. De hecho, va a ser un ejercicio aquí, es como lo va a subir acá donde debería estar, ¿sí? Y de esa forma, pues vamos terminando como con esta reflexión, ¿sí? Colegas, a ver qué echada hay por acá. La pregunta debe ir centrada siempre a esto. Les pido un favor, aquí voy a pegar este link igual para ir evaluando. Son los últimos 10 minutos que siempre usamos. Voy a pegar el link aquí en el chat para que ustedes hagan la evaluación de este ejercicio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, es un documento en Google Forms. Les agradezco que los 50 y pico, casi 60 que hay aquí conectados, simplemente ingresen a este archivo, a este link y en 2 minuticos hagan la evaluación. Es una evaluación anónima. Es una evaluación anónima. Ustedes si quieren poner su nombre, si no, no. Cuenten cómo les fue, cuenten cómo les pareció este evento. Y enseguida vamos a activar los micrófonos para escucharnos y dar los últimos elementos. Sin embargo, antes de eso, pues yo voy a parar la grabación en un momento, pues para que esa parte no quede al final, sino simplemente que a quien esté leyendo este video, pues quede lo que le interese. Les agradecemos mucho por estar acá, por conectarse, por haber disfrutado estas 2 horas, por haber compartido. Nosotros somos una empresa que viene trabajando temas de consultoría, de medición y de formación en todo el tema de habilidades y de evaluación de conocimientos, de habilidades y de competencias de aseguramiento del aprendizaje. Venimos trabajando en Latam ya hace 11 años, venimos asesorando a más de 100 universidades en Colombia, venimos trabajando y hemos evaluado a más de 500.000 estudiantes y hemos trabajado con más de 20.000 docentes. Este taller hace parte de nuestro curso de diseño de resultados, de diseño de instrumentos de evaluación del DCE, y hace parte de un diplomado que lo integran 3 elementos. Diseño de rúbricas, que dentro de poco vamos a tener un evento de diseño de rúbricas también, los vamos a invitar con mucho gusto. De diseño de instrumentos de evaluación, como lo acabo de decir, y de diseño de resultados de aprendizaje. Esos 3 elementos incluyen y forman un módulo muy interesante, un diplomado muy interesante modular llamado Diseño de Instrumentos de Evaluación para el Aprendizaje y de Aseguramiento del Aprendizaje. Entonces les agradecemos por el tiempo, esperamos que puedan haber disfrutado este rato y dejo aquí de compartir la pantalla, ¿sí? Y en ese sentido entonces, si voy a activar aquí para que ustedes puedan dialogar o para que ustedes puedan reactivar cuando ustedes quieran y algún comentario, ¿sí? Ustedes así que lo pueden reactivar cuando ustedes quieran y tienen la libertad plena. Y voy a parar en estos momentos la grabación para que ya terminemos aquí a hablar aquí como en confianza.
a los que están viendo este video. Al final van a encontrar la descripción de todo lo que hemos venido hablando y espero que puedan disfrutar mucho de este proceso tal y como yo lo he disfrutado y les agradecemos mucho pues por estar aquí compartiendo. Con mucho gusto, dice por aquí Norma. Gracias, con todo gusto Norma. Gracias a ti por estar siempre muy atenta. Astrid, profe, ¿y dónde nos da información de este diplomado que menciona Astrid? Con mucho gusto se les va a enviar el correo a todos los que asistieron. Les voy a enviar el link de este video de YouTube cuando lo montemos. De que mañana seguro lo montamos y les enviamos la información del diplomado y todo lo que venimos haciendo con mucho gusto. ¿Vale? ¿Algún comentario que ustedes quieran participar? Con mucho gusto estamos para escucharlos. No les dé pena, estamos en confianza. Después de 2 horas ya tenemos mucha confianza, ¿cierto? Muy bien. ¿Creo que Lisbeth está hablando o es mi impresión? Mucho gusto los que están compartiendo por acá en los comentarios. Ángela, es con mucho gusto. Es con mucho gusto. A ti muchas gracias. Julián, gracias hombre a ti por participar. Con mucho gusto, ingeniero Vargas. Juan Sebastián, un placer hombre, un gusto. Nos vemos pronto. Paola, qué bueno que te gustó. Qué bueno, Melissa, con gusto. A ti gracias por los comentarios y no olviden ir a evaluar la actividad, que siempre sirve para poder mejorar en lo que estamos haciendo, que ustedes digan, Eduardo, esto estuvo bien, esto no nos gustó. Pónganlo ahí con confianza, ¿sí? Estamos es para eso precisamente. Paro aquí la grabación, les agradezco por el espacio y